Ya. Entonces, ¿qué hago? Disculpen, no dije nada. Voy a análisis y me voy a filtración. ¿Ya? Voy a poner esta pregunta y le pido que me haga un histograma y que me muestre la curva. ¿Para qué hacemos esto, perdón? Donde yo quiero ver cómo se comporta el líquido. Porque acá estamos viendo los factorialmente. Pero ahora te voy a mostrar cómo se comporta. Pero es porque tenemos duda de... Miren acá. ¿Qué ocurre en este líquido? ¿Cómo está la curva? 0 es no y 1 es sí. ¿Cierto o no? Acuérdense que este es binario, no es una escala del 1, 2, 3, 4. Miren cómo se distribuye. Hay una tendencia de mayor respuesta que sí. ¿Qué pasaría si yo tengo 50 sí, 50 no? ¿Discrimina ese ítem? No, porque no diría nada. ¿Qué pasa si yo tengo todas sí, 80 sí y tengo 20 no? ¿Discrimina? Sí. ¿Discrimina eso mejor que 60 y 40, por ejemplo? Sí, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Es que todavía no comprendo o sea, este análisis lo hacemos cuando, por ejemplo, tenemos inquietudes de si un ítem ha cargado en varios factores. Queremos Claro, ver si para hay... ver cómo se... Ah, ok. Miremos la otra pregunta. ¿Cuál era la otra que vimos? ¿Me la pueden dictar? La dije anotada ahí en el caso de acá. Perfeccionamiento docente. Perfeccionamiento docente y... Evaluación de proyecto. De proyecto. Ah, sí. Vamos a tirar esta y la evaluación de los resultados de los proyectos. ¿Esa? ¿Cuál era? Evaluación. De los resultados del proyecto y perfeccionamiento docente, ¿cierto? Y miren cómo está. Comparen este gráfico con el de arriba. Son similares, ¿no? Y comparen este gráfico con el de abajo. ¿Cómo lo observan? ¿Iguales o distintos? No, son diferentes, perdón. ¿Se podría decir al ojo nomás cómo se comporta como forma normal? ¿Por qué dices tú que no se conforman de forma normal? O sea, que se comportan, que están más cerca a la distribución parece más equitativa y en el otro está más cargado. Uno esperaría. Distribución caótica. Mira, yo te espero en un... Esta es la pregunta 1 y esta es la pregunta 2. Cuando se distribuye normalmente. Vamos a tener gente que se sitúa acá, se sitúa acá, se sitúa acá. Entonces, entre más se parezca la distribución normal, es una más robusta. Porque está simulando las distintas opciones que uno puede tener. Si yo, en cambio, tengo una curva muy así, o desplazada, pensando que está en la mitad, es un ítem que no discrimina, está discriminando solo hacia un sector. Entonces, claro, acá no se, vamos a verlo en el otro. Cuando tú tienes Likert se nota más todavía. Va a ver que es muy perfecto, o sea, uno espera un ítem ideal y Likert es que así se distribuye. Que pocos estén en los extremos y más se distribuyen al medio. Si yo tengo una Likert que están todos en 5, todos en 1, no está discriminando más. Entonces, por ejemplo, uno va combinando análisis. Voy viendo el promedio de preguntas, su promedio, su desviación estándar, veo cómo se distribuye, que te lo permite este gráfico. Aquí va mi comentario, que no solo tenemos que usar la información de la evidencia de validez y confiabilidad, también tenemos que usar otra información si tienes dudas. Ejemplos, este ítem raro, si yo estoy construyendo un instrumento, uno hace una etapa de pilotaje para ver estas cosas. Si yo veo que esta pregunta es rara, ¿qué hago? Me junto, hago entrevista cognitiva, la vuelvo a aplicar, le pregunto a gente que está entendiendo.
para discriminar efectivamente si está funcionando o no. Les comento esto porque, claro, uno puede decir, ya, se va, o yo puedo ir viendo y comprendiendo por qué una pregunta está discriminando mejor que otra. Y otro camino. Eso es relativo a los contextos también. Porque puede pasar que si tengo tiempo, yo puedo hacer todo eso. Pero si ya tomé los datos y tengo que mañana dar los reportes, nada que hacer. ¿Ya? Pero, por ejemplo, como les digo, a mí cuando me hicieron psicometría, la profesora Erika nos mandaba a hacer esto. O sea, el primer ejercicio era mirar la frecuencia de todo lo oído. Y uno al tiro veía el patrón, este va a funcionar, este no, por las instrucciones del tiro. Y lo contrastábamos y algunos efectivamente funcionaban mejor. En el caso del perfeccionamiento docente, la curva es bastante normal, ¿o no? La distribución es normal. ¿Sí? Sí. ¿Sí? En este ejemplo que está poniendo de estos dos, con respecto a lo que dijo en el pizarrón, ¿cuál de esos dos no está discriminando? ¿El de arriba? O bueno, no, porque los dos discriminan. Este es el que no discrimina. ¿Y ese primero cuál es? Dice, detección de las necesidades prioritarias de la escuela. Fíjense en esta curva, ¿cómo está? Ah, pero no es el mismo de abajo. No, Sí, mira, perfeccionamiento docente. está más chico esto, está más bajo que esto. Está más cargado hacia el encima. En cambio acá, está más arriba y en este, si fijan, está mucho más equiparado. Ah, es que este es otro ítem, evaluación de los proyectos. ¿Estás viendo otro ítem? Sí, yo estoy viendo evaluación de proyecto. Evaluación y perfeccionamiento, ¿no? A ver, permítame hago el ejercicio. Vamos a analizar frecuencias. Y ahí tomamos qué ítems. Detección, ¿no? Detección de las necesidades. Sí, el primero. Ajá, ese. Luego, Después tomamos perfeccionamiento. Y per- después evaluación de los resultados del proyecto. ese de perfeccionamiento, ¿cuál es? Ah, ya, ok. Entonces serían 3. Le damos en histograma, mostrar curva normal del histograma, continuar y aceptar. Eso, ahí voy a tener los 3 juntos. Entonces, Ah, mejor. detección de las necesidades. Ah, ya entendí, es que los estaba confundiendo. Entonces el primero, que es detección de las necesidades prioritarias de la escuela, está cargando más hacia un lado. Por lo tanto, diríamos que, ¿Quién va a discriminar más el lado y no al otro? o sea, que no tiene una buena discriminación el ítem Claro, uno esperaría que cargue siempre. en las diferentes opciones. Exacto. Ok, ¿Me explico, no? sí. Entonces, tips. Hagan este ejercicio. Yo no se los mandé a hacer porque si no me lo estaríamos discutiendo aún. Pero, por ejemplo, vayan viendo esto, cómo se va cargando. ¿Ya? ¿Y basta con verlo visualmente? Porque visualmente Sí. Sí, yo sé que sí. Sí. Por eso les puse la curva, que es más fácil. Porque yo podría mandarla sin la curva. Pero yo creo que la curva ayuda. Ayuda. Sí, claro. Sí, Pequeñolas que aprendió SPX. Alguien me enseñó esto. No te lo aprendí solo. ¿Ya? ¿Queda claro esto? ¿Ya? Dicho eso, voy a volver al TTT. Vamos a hacer el segundo ejercicio práctico. Esto lo vamos a hacer juntos. Y esto es un proyecto, como les contaba, el tema de esta validación. Me llega a mí, me invitan a este proyecto. Y es voy a contextualizar, es un estudio que es la segunda parte de otro estudio donde yo participé, que era cualitativo. Y se hizo en el primer estudio los grandes resultados que se contaba, el tipo de abordaje, la muerte en un tabú, la escuela. Quienes han vivido más situaciones de muerte tienen más claros protocolos que seguir. ¿Ya? Entonces, como la gran reflexión que hay en ese estudio es que uno debería estar preparado para los protocolos en caso porque la muerte es inesperada. Llega así como del día para otro. No programa la muerte, ¿no? Es estricto rigor. Entonces, como un contrasentido, porque tú tienes que prepararte para algo que uno evita hablar. Que a todos nos da miedo hablar, por otra parte. Pero tienes que prepararlo para estar mejor preparado en caso de que uno enfrentar una situación. Entonces, el segundo estudio, en donde ese lo lideró May,
Nick, que trabaja mucho en literatura y muerte. Ella empezó con la niña de muchos estudios sobre muerte en la escuela, en literatura, bien bonitos. Segundo semestre se junta con el profesor Guillermo Zambrano y tienen que hacer un cuestionario para evaluar cómo se maneja, como ver competencias sobre el manejo de la muerte. Entonces, este cuestionario, hicieron un gran cuestionario que tenía como tres instrumentos. ¿Ya? Uno era sobre conocimiento didáctico de la muerte, ¿sí? Con temas bien de una perspectiva de la fe a todo esto, porque estos son proyectos que son de la católica, del fondo de pedagogía en religión. Entonces, acá hay un tema muy, se trabaja desde la fe, digamos, de la fe cristiana. Y el primer instrumento era súper interesante porque lo lideró un cura que es experto en escatología y como el tema de la muerte en la Biblia. Y él hacía preguntas que son como básicas, como para saber si el profesor de religión o el profesor dominaba eso. ¿Ya? El estudio fue comparativo, se hizo una comparación entre profesores de religión versus profesores normales para ver si ellos sabían más o no en colegios católicos, ¿ya? Para ver si había un poco. El segundo instrumento era una viñeta para ver como casos, para ver cómo la persona enfrentaba. Y el tercer instrumento fue este cuestionario, ¿ya? Que ellos originalmente tenían más preguntas, lo sometieron a validación de expertos y quedó este reactivo así, con 10 reactivos sobre un gran tema, una gran dimensión que es responsabilidad en la educación sobre la muerte. Y aquí la pregunta, ¿quién es el responsable de educar a la muerte? Si la familia, los profesores, etc. El segundo era el saber respecto de la educación de la muerte, como el saber que se debe saber en términos de competencia. Y el tercero, el saber hacer respecto de la educación sobre la muerte, que es el saber hacer. ¿Ya? Los dos eran de competencia y arriba eran de responsabilidad. Entonces, acá están las preguntas. ¿Ya? Están en el PPT, yo no soy un Excel. A mí me llegaron los cuestionarios, me mandaron una base Excel donde las respuestas se aplican una muestra. Y me pidieron que yo lo validara en términos de contenido, evidencias de contenido y evidencias de responsabilidad. Y yo lo primero que hago siempre es ordenar los cuestionarios por las intenciones y les pongo colores, yo soy súper visual. Entonces, porque esto me ayuda después para organizar, porque le voy a mostrar por qué tiene un sentido. Entonces, si se fijan, también en el SPS yo hago las preguntas por 1R o R. En el fondo, R que es responsabilidad, S saber y SH va a ser saber hacer. ¿Ya? Vean ahí, quiero llamar la atención de esto. Porque es lo primero que yo hago. Primero miro, como son instrumentos que yo no participo, empiezo a mirar. ¿Qué les llama la atención? Bueno, y en el otro está saber hacer. Si se fijan, en otro corte, competencia y saber hacer. Comentarios. Estas son preguntas de sí, ¿no? No son escalas de Escálica. Una escala libre. Están dirigidas como al docente, parece. Ya, muy bien, sí, es un cuestionario para docentes. Ajá, son estos. Am, No sé, se me ocurre. No sé si pasará, pero eh, casi en todos los ítems, y no sé si debería ser así, pero me llama mucho la atención porque generalmente muchos lo he visto, pero
Pero casi todos los sitios tienen la misma palabra. Tienen la palabra muerte. ¿Mm? Pero, por ejemplo, cuando se evalúa otro tipo de constructo, generalmente el constructo no lo he visto así muy tácito en las preguntas. Ya, buen comentario. Por ejemplo, cuando hablamos sobre, no sé, celotipia, ¿no? Celos. La palabra celos aparece muy pocas veces o se utiliza otros términos que hagan referencia a ello porque es muy directo, pero aquí yo veo que está, o sea, muy constante. ¿Eso te provocó algo? Sí, me llama mucho la atención. No sé si eso tenga algún efecto al momento de responder, porque eso podría generar, creo yo, un poco, digamos, de distancia de la pregunta, como que la persona evite responder directamente sobre ello. ¿Mm? Bueno, aquí me llama un poco la atención. A mí me da la impresión de que las dos dimensiones, la número 2 y la 3, están dirigidas hacia lo que, o sea, la persona que es el docente, o sea, lo que hace o tal vez piensa. Pero la primera está dirigida como a la comunidad educativa. Ujú, buen punto. Sí. Eso se O nota. sea, la responsabilidad recae en agentes diferentes. Exacto. Son elementos. Yo creo que acá se tomó ese tema para incentivar porque la muerte está muy. Entonces era para como dejar bien en claro esto. No es, ahora entiendo el tuyo. Esta pregunta está más cargada, ¿o no? Ya me da mucho sentido el ejemplo de los seres. Acá ellos construyeron un asilo, sometieron a juicio experto y a mí, por ejemplo, esto me llama educación básica media, que lo separan. No sé si eso discrimina principio. Una pregunta yo me hago, ¿será distinto en básica o media? Y están partiendo supuesto que sí. Ese es el supuesto que yo quiero. Pero eso yo como hice las dos muy cercanas como pregunta. Por ejemplo. Eso a mí me llama la atención. Y del otro, miren en algo, fíjense. C, ¿y qué está? Positivo o negativo. Sé cómo conversar, ¿cómo está? Positivo. Conozco. Sé vincular. ¿Y qué pasa en el otro? Evito. Me incomoda. Están invertidas. El saber es positivo y el hacer es negativo. Eso fue el primero que me llamó la atención. Yo decía, me siento capaz. Mira, fíjense, me siento capaz. Estoy capacitado, si está, estoy queda de bobito. Me siento, evito. Cuando uno hace, si hay, eso también es algo que no sé si se lo digo, cuando uno valida un instrumento, si está en positivo o en negativo, tienes que hacer la validación de los análisis factoriales con la escala en el sentido correcto. O sea, invertir la puntuación. Invertida la puntuación, porque así no te da otra. Sí. En general, yo evito que se hagan cuestionarios negativos. Ustedes saben que hay mayor confusión, porque la persona a veces puede ser piloto automático, depende del contexto. Por ejemplo, en adolescente no funciona. Depende también del público, porque ahí queda la duda. ¿Lo respondió bien o lo hizo piloto automático? Porque si es piloto automático va a aparecer, eso también lo análisis, va a aparecer como un error de medición, como un caso claro. Pero en esta etapa, antes de hacer el análisis, ¿se puede devolver y sugerir cambios en la No, reacción? porque ellas me entregaron con base de datos y todo. Ya tomaron. O sea, pero por ejemplo, lo primero que, por eso le digo, primero que yo hago, mirar el instrumento, conversar con ellos. Obviamente que uno tiene que hacerlo con mucha delicadeza, pero ellos están aquí, o sea, yo mi primera hipótesis, se van a armar escalas positivas y negativas, lo primero que pensé. Que puede ser que las personas no se dieron cuenta. Ahora, es distinto que yo quiera armar escalas positivas y negativas, que otro pensé. Entonces, se los comento porque una ciudadanía tiene que hacer primero ese ejercicio, apropiarse muy bien del material. Voy a abrir el archivo que se los subí, que se llama este cuestionario. Y les voy a mostrar el archivo. Se los voy a mostrar, no, hagamos, porque lo que vamos a hacer ahora.
hice yo? Miren, ahí les puse 1R, 1S. Así es el orden del cuestionario. Cuando ellos lo que me armaron, me pasaron un Excel con todas las respuestas. No me acuerdo cuánto era. 185 respuestas tenía. Siempre cuando uno valida, si se fijan acá hay ciertas respuestas en la primera parte que faltan datos incompletos. Siempre que uno valida, digo el género, la edad, la religión, disciplina, el año de experiencia, ciertos datos de caracterización de la muestra. Y cuando uno valida un instrumento, no tiene que contar. Se aplicó en una muestra confirmada por 1000 personas, de ellos tanto eran mujeres. Imagínense, de 1000 personas, en donde 800 eran mujeres y 200 eran varones. Ya algo, uno esperaría que fuera más equitativo. Porque eran todos profes Nobel, tenían todos 5 años de experiencia. Lo que esperaría que fuera, algunos tienen más, unos menos, por ejemplo acá vean, tienen 30, 17, 4. Cuando uno valida, tiene que tratar de hacer la muestra más heterogénea posible. Ese es otro regla. Si lo va a aplicar, que por ejemplo, estoy pensando en establecimiento educativo que sean de las 3 dependencias, público, privado, subvencionado, que hayan hombres y mujeres, que hayan de distintos niveles de edad, en su instrumento de ansiedad, por ejemplo, que sean de distintos públicos. Porque si tú lo haces muy pequeño, como aquí con la suya, puede ocurrir que se segue la muestra, y va a aparecer otro perfil de instrumento, va a aparecer muy alta la conferencia, porque no está ocurriendo. Yo no voy a pensar que está buena la homogénea, pero en realidad no, está cegada porque la población es muy homogénea, hay poca distribución. Entre más la distribución, siempre va a tender a ser más confiable, es como una regla. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Entonces, uno hace esa lectura. Ellos te entregan la base y yo la mía. Vamos a hacer los descriptivos. Entonces tenemos por dependencia, tenemos participantes, género, edad. Entonces género lo podemos hacer orientado tipo de religión, que deben estar las categorías de género si están por acá. Tipo participante, si un profesor es un estudiante. Ese es otro contexto. En esta muestra, este cuestionario querían aplicar a los profesores y también estudiantes de formación. Entonces, dado eso, lo aplicaron a algunos estudiantes de formación y a algunos profesores. ¿Ya? Que eso igual es un tema por la experiencia. Es decir, ya, pero un profesor en formación tiene el mismo contexto que un estudiante, que una discusión que lo puede generar. Es válido ese mismo instrumento para los dos sectores, ¿no? Uno no puede discutir con ellos, porque ellos pueden pensar que sí, pueden tener más buenos argumentos. Pueden ser los alumnos de último año, pero es de primero, tienen como la misma experiencia, los mismos conocimientos, si no han pasado, contenido, ¿ya? Bueno, masculino, femenino, vamos a ver eso. Tipo de religión, yo les conté completo, si era evangélica, mormona, ninguna, cristiana. Asignatura que enseña, si es genérica, otra asignatura de religión, un proyecto para profesor de religión. ¿Por qué se hace eso? Porque después tú puedes hacer comparaciones, ¿no? Una vez que valía el instrumento en esta misma base, yo puedo comparar si el mismo puntaje entre los dos. Ellos, ¿cuál era la apuesta? En el cuestionario de contenidos religiosos ellos saben más. Pero imagínense que saben lo mismo que los otros profesores. De hecho, entre no, fueron bastante similares los puntajes. No sabían tanta religión como ellos esperaban. Por ejemplo, eso fue algo que apareció en este estudio método. ¿Cuánto desempeñas? ¿Dónde imparte clases, por ejemplo? Entonces, vamos a hacer frecuencias. Si quieren, vamos a hacer esto, solo las frecuencias y vamos al segundo bloque de modelo. Vamos a hacer género del participante, la religión, la asignatura, el nivel. Esos 3 vamos a hacer. Entonces, nuevamente, voy a estadístico, veo frecuencia. Esto es categórico. Así que se puede hacer gráficos, histogramas, o no, y fotos, pero sí. Entonces, frecuencia. Okay. Y mira aquí está. Siempre el SPS saca primero el N, son 185.
Entonces me muestro. Para esta validación, sí, esto fue hecho en pandemia, para que se entienda el contexto. Entonces, claro, uno esperaría más, pero pandemia. En pandemia tomaron, imagínense, aplicaron a los profesores. ¿Cuánta proporción hay? 38, o sea, un 20% es masculino y un 78.9% femenino. ¿Qué opinas de ese número? ¿De cuál? ¿De la frecuencia? Bueno, hay más mujeres. Hay más. Pero la profesión docente, ¿quién ejerce más, mujer o Mujer. en Chile? Es muy similar a lo que pasa un poco con los psicólogos, creo, ¿no? Porque en Perú, por ejemplo, hay mayor cantidad de estudiantes de psicología mujeres, pero hay más varones que ejercen como psicólogos. Mira. Por ejemplo, esto es un dato, por ejemplo. En educación hay más mujeres profesoras. ¿Ya? Por ende, ese dato no me da ruido de esta mujer. ¿Se fijan, no? Porque en general, en básica, la proporción es, creo que 95,5%. Entonces, que hay este número, en media está un poco más equiparada, pero depende de la asignatura. En matemáticas hay más hombres que mujeres, en ciencia hay más hombres que mujeres. Entonces, que este número, por ejemplo, claro, yo diga, no, tiene que ser 50 y 50, déjame contexto. En la profesión docente hay más mujeres. Entonces, este número a mí me dice, es un dato real. No sé si me explico. Si hubiera aparecido 50 y 50, yo diría, o sea, porque yo hago esto primero ya. Miro el cuestionario, hago estos datos descriptivos. Si tengo dudas, llamo o escribo. Miren, me apareció este número. Pregunta si hubiera salido 50-50. ¿Intencionaron que fuera 50 y 50? Porque también pudo haber sido eso. ¿O fue que salió 50 y 50? Bueno, nunca me ha pasado eso, pero yo salía de preguntar. Si me intencionaron, les diría que no me sirve. Porque la profesión de sentir más mujeres, entonces esta muestra está secada, van a salir los datos alterados. ¿Me entienden o no? Entonces, esas son cosas que hay que avisar a la persona. ¿Ya? Ellos sabían, porque ellos me preguntaron, cuando me preguntaron, dije, ¿tomaron datos? No. Entonces, les di condiciones, tienen que ser varias personas distintos. Me preguntaron un número de años, yo les dije 250. Entre 250 y 300 llegaron a 189 en pandemia, otro contexto, obviamente, con mucho esfuerzo llegaron a esos números, bien. Tipo de religión, si se fijan nuevamente, miren, harto católica, porque yo le dije, tiene que haber profesores católicos y no católicos para ver cómo se comportan. Si hacemos solo con católicos, va a estar secado. Y acá hay ninguno, o sea, sí, números bastante como en percentiles 53, 26, sí, me parece bien, más estos que son de otras religiones. Hay menos de religión y más asignatura genérica. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay más profesores de religión que de matemática en Chile? Obvio que sí, ¿o no? Matemática uno tiene en todos los niveles, es obligatorio en todos los colegios, lenguaje obligatorio en todos los colegios, ciencias también, pero religión depende. Es de colegio católico donde se hace religión. En otros colegios tú puedes no hacer religión, hacer otra asignatura. Entonces, esa proporción también tiene sentido, ¿o no? O sea, proporcionalmente me pagan más profesores en conjunto de varias asignaturas que profesor de religión. ¿Ya? ¿Se fijan o no? Entonces, esas son cosas. Entonces, ¿se cumple el supuesto de que hay dicho uso? Sí. ¿Ya? Y educación, miren, parvularia, enseñanza básica y enseñanza media. ¿Sí? Aquí está un poquito más bajo, pero en general, esto me preocupa más. Están súper equiparados. Equiparados en el sentido que, porque ellos querían aplicarlo con profesores de básica media. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Tengo que tener en la muestra profesores de básica media. ¿Ya? Pero parvularia no es muy bajo. No, en general. Es que piensa que parvulario es 2 cursos. ¿Y básica cuántos cursos son? 8. ¿Y media cuántos son? 4. Entonces, ¿es proporcional? Sí. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, detalles que usted tiene que hacer entonces. Primera regla. Yo veo descriptivos para ver si me muestra, se comporta más o menos, ajusta lo que yo esperaría que se podría ajustar. No va a salir, o sea, si yo hiciera curvas, no van a salir perfectas. Pero sí se asemejan mucho a que están perfectas, que no están como cargadas a un lado. Y la última, antes de no recreo,
hacemos los descriptivos de datos numéricos, que ahí yo me voy a descriptivo, miren. Entonces, la edad de los participantes y años de experiencia, que son los dos que tenemos. Y aquí yo pongo el promedio, uno espera, la revisión tanta, y siempre pongo mínimo y máximo, para saber en cuánto citas. Hacemos OK, y me aparece que, miren, el descriptivo, tenemos años de experiencia, miren, solamente tenemos válidos de la edad del participante 184 y de años de experiencia profesional 45. ¿Ya? Porque esto fue porque en la base de datos venían datos incompletos. ¿Ya? O sea, yo trato de pedirles que no hayan datos perdidos, que vengan todos los datos, pero llegaron con datos completos. Miren, el promedio de la edad es 36 con mínimo 19 porque habían estudiantes, ¿se acuerdan o no? Y máximo 74, muy mayor. Y años de experiencia profesional desde 2 a 40. Y el promedio es 16. ¿Cómo están las variaciones? Bastante simples. ¿Ya? Recreo. A la vuelta vamos a hacer el análisis uno por uno para mostrarles cómo quedó este cuestionario, que es el que está publicado en ese artículo. En ese artículo está. No está tan explicado porque es un artículo que quiere ver diferencias, entonces, pero creo que la parte metodológica explican cómo lo hicieron y ahí yo metí un poco más. ¿Qué les parece? Sí. ¿Me queda claro? Sí. Una pregunta. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la edad de los participantes es, más bien el máximo y el mínimo distan mucho el uno del otro. La media en este caso sería un dato que hay que tomar con cautela porque pueden haber, digamos, personas que sí estén alrededor de la media, pero también personas que tengan una edad muy baja. Y eso... No, o sea, ¿cómo lo puedes resolver? Segmentas la base, calculas el promedio de edad de los estudiantes y el promedio de edad de los profesores, porque se acuerdan lo que no les mostré, que vamos a hacer por frecuencia que no lo hice. Tipo participante, ¿se acuerdan o no? Yo les conté que esta base está hecha por estudiante y no tipo participante. Entonces tenemos 27 estudiantes y tenemos 158 que son profesores. Tenemos un curso de religión y estos son profesores de la disciplina. Aquí van todos los profesores. ¿Ya? Esta proporción sí hicimos pruebas paramétricas y estaban en el borde. Estaban en el borde. Pero como era pandemia, seguimos adelante con el análisis a pesar que estaban en el borde, porque no teníamos opciones para, como estos datos tomaron finales en 2022, principio 2021. En Chile por lo menos, no sé, en Colombia y en Perú. Todavía los colegios estaban cerrados. Sí. Entonces era muy complejo. Si hubiera sido así normal, la universidad era todo online. Entonces el cuestionario se aplicó y ya se llegó antes. Se mandaban el link. Entonces esta es la base limpia, porque respondieron mucho más, que llegaron hasta la mitad. Porque lo que hicieron los chiquillos que pusieron los dos cuestionarios juntos. Entonces entre los dos era una evaluación muy larga. Entonces del primero había muy buena respuesta, pero de este segundo había menos. ¿Por qué? Si la gente cuando se aburre, ¿qué hace? Bueno, entonces, por ejemplo, esos son como experiencias. Decía. Yo creo que hubiera sido mejor que lo hubiéramos tomado en distintos momentos. Ahora, esto es interesante porque uno así va alfabetizando también a los otros investigadores. Ellos están investigando, no son expertos en medicina. Ellos están haciendo por primera vez un cuestionario. Entonces, también tienen que enseñar a alfabetizarlo. Mira, sí, mi experiencia dice que otro. Y ser honesto. Si un dato está mal tomado, no es nada. Aquí por suerte no está tan mal. También estos detalles, pero cosas que también me hacen que en pandemia pasaron muchas cosas. Ya. Nos vemos en el link de la Gracias. Cuando dice que estaban en el borde, se refiere a exactamente qué. Sí, es lo mismo, no es lo mismo que un P0.001 a un P0.005. Uh-huh. A eso voy de acuerdo.
esto eran 5-1, eso era significativo. Ah, En ese sentido, si tú tienes 000, es como, ya, lo voy a hacer. Pero 005, 006, no son tan significativos. A eso voy.